Hola y bienvenidos al Picalibro. Hoy continuamos con la tetralogía dedicada a Thomas Hobbes. Este fue el tema seleccionado para el mes de junio por mis Patreon, siendo el primer video el relativo al concepto del estado de la naturaleza, es decir, el concepto de el hombre es un lobo para el hombre. Y en aquel momento dejé claro, espero que haya quedado claro, que Hobbes no se refería a que cada individuo de nosotros somos un lobo, sino que cuando no hay ningún tipo de fuerza superior, puede existir lobos que no son más que grupos de personas organizadas para conseguir lo que ellos quieran, lo que sea. Y por supuesto, lo que sea significa por cualquier medio. Así que, como les va adelantando ya la portada de este video, que si se detallaron es de The Walking Dead, casi todas las películas post-apocalípticas o de la destrucción de cualquier tipo de organización política superior al de los individuos o las personas o los grupos, pues nos plantean el mismo problema que Thomas Hobbes escribió y visualizó en su Leviatán, que no es más que cuando no hay ningún poder superior o forma que vaya por encima de la capacidad física de los individuos, pues tenemos dos opciones. La primera opción es la guerra de todos contra todos, hasta que el primer grupo se organiza. Cuando el primer grupo se organiza, el estado de naturaleza se acaba y nos convertimos obligatoriamente en seres sociales. Y esto creo que es lo más importante de Thomas Hobbes. Thomas Hobbes no dice, o más bien se separa de Aristóteles y dice, nosotros no somos sociales por naturaleza, somos sociales por inteligencia. Es decir, somos sociales por la razón, porque sabemos que en sociedad, con otras familias, con otros clanes, es que podemos progresar, defendernos, conquistar, etc. Es decir, que si no nos asociamos con otros, no tendremos seguridad. Eso es a lo que se refiere Thomas Hobbes. Pero, y aquí viene el problema, ¿cómo nos organizamos si somos grupos relativamente iguales en cuanto a fuerza? Para poder vivir en sociedad, en conjunto, pues necesitamos aplicar lo que Thomas Hobbes y lo que muchísimos filósofos del derecho llamamos jus naturalismo, o lo que es igual, normas de derecho naturales. O lo que es igual, para explicarlo más sencillo, es que son aquellas normas con las cuales intuimos o sabemos que tenemos que cumplir para convivir con los demás sin llegar a conflictos. Ojo, estas son normas que no responden a una legislación externa, sino que está dentro de cada uno de nosotros. Es decir, cada uno de nosotros sabe que esto es lo que hay que hacer. Y por supuesto, esto es complicado. Normalmente son 3, 4 o 5 normas máximos que el grupo social reconoce. Thomas Hobbes dice que hay 19. Estas 19 son las mínimas para conseguir la paz social. Y de la paz social, el desarrollo y la seguridad. El primero de ellos es reconocer que los demás tienen una visión diferente a la mía de lo que es el bien y el mal. O lo que es igual, mi ombligo no es el árbitro moral del mundo. Por consiguiente, un hombre se halla en la condición de mera naturaleza, que es condición de guerra, mientras el apetito personal es la medida de lo bueno y de lo malo. Estas son las leyes de naturaleza que imponen la paz como medio de conservación de las multitudes humanas y que solo conciernen a la doctrina de la sociedad civil. Primera ley, buscar la paz o prepararse para lo otro. De aquí resulta un precepto o regla general de la razón, en virtud de la cual cada hombre debe esforzarse por la paz mientras tiene la esperanza de lograrla. Y cuando no puede obtenerla, debe buscar y utilizar todas las ayudas y ventajas de lo otro. Bueno, el primer concepto es que cada grupo y cada persona que pertenece a cada grupo debe estar en capacidad de responder en caso de que otro no quiera mantenerse en la paz. ¿Por qué? Porque si esto no sucede así, terminaremos en vasallaje. Es decir, terminaremos bajo el sometimiento del grupo más poderoso. Así que, a través de la razón, entiendo que es más beneficioso para mí pertenecer a una sociedad que no pertenecer a la sociedad. La regla número 1 es entender que tenemos que buscar racional y en conducta la paz. Pero tenemos que aceptar que también puede fracasar. Así que hay que estar preparado y esa sería la segunda regla. Segunda ley. Renunciar a hacer lo que se quiera. En efecto, mientras uno mantenga su derecho a hacer cuanto le agrade, los hombres se encuentran en situación de lo otro. Y si los demás no quieren renunciar a ese derecho como él, no existe razón para que nadie se despoje de dicha atribución, porque ello más bien que disponerse para la paz significaría ofrecerse a sí mismo como presa.
Por ello, quien cumple primero se confía a su amigo, contrariamente al derecho que nunca debió abandonar de defender su vida y sus medios de subsistencia. Hay que entender que si nosotros no cumplimos las normas, no podemos decir que los demás lo hagan, o lo que es igual. Si vemos que otro no cumple la norma, nosotros no tenemos por qué hacerlo. Así que esto es un poco unos 400 o casi 500 años antes de lo que se llama la teoría de las ventanas rotas. Es decir, si tú dejas una ventana o un carro dañado afuera y nadie lo recoge y nadie hace nada, la sociedad termina, ese grupo, esa comunidad donde se encuentra termina bajando los niveles de sociabilización cada vez más. Y cada vez más se va relajando. Lo que es igual. Fíjense que esto, hace 500 años, es el relajo de las normas de convivencia lleva a una degeneración social. Y la degeneración social obliga a replantearse la posibilidad de vivir en paz entre nosotros. Tercera ley, cumplir lo pactado. Que los hombres cumplan los pactos que han celebrado. Sin ellos, los pactos son vanos y no contienen sino palabras vacías, y subsistiendo el derecho de todos los hombres a todas las cosas, seguiríamos hallándonos en situación de lo otro. Si vas a estar en un acuerdo, recuerden que es voluntario y que voluntario podemos separarnos, pues tenemos que cumplir con lo pactado. ¿Por qué? Porque si no cumplimos con lo pactado, no conseguiremos beneficiarnos de lo que es la sociedad. Es decir, de la seguridad o de poner acuerdos para lograr metas comunes. Esas serían las dos definiciones de una sociedad según Thomas Hobbes. Sin embargo, creo que esta explicación lo deja muy claro. Quien considere razonable engañar a los que le ayudan no puede razonablemente esperar otros medios de salvación que los que pueda lograr con su propia fuerza. Thomas Hobbes se refiere al concepto de justicia, es decir, a cada quien lo que se merece. Y hay que ser, según él mismo, esta es la palabra literal de Thomas Hobbes, necio, es decir, tonto, en no ver las consecuencias del vivismo. Esto es, lamentándolo mucho, muy común en nuestra América Latina, en donde creemos que el que pasa por encima de la ley es el vivo, y bueno, hay que aplaudirlo. Y obviamente, el ejemplo del vivo hace que todos querramos ser vivos. Al todos querer ser vivos, pues simplemente terminamos por no confiar uno en el otro. Y al no confiar uno en el otro, no hay seguridad. Al no haber seguridad, no hay progreso. Conclusión, ¿quieres que tu país salga adelante? Empieza por cumplir los pactos. Pero no seas presa, tal cual como me dijo Thomas Hobbes en la ley número 2. Si el otro no cumple, tú no tienes que cumplir con respecto al otro. Cuarta ley en importancia. Novena ley según Hobbes. Todos somos iguales. Puesto que los hombres que se consideran a sí mismos iguales no entran en condición de paz sino cuando se les trata como tales. Y en consecuencia, como novena ley de naturaleza sitúa esta, que cada uno reconozca a los demás como iguales suyos por naturaleza. Todos debemos tener un trato igualitario bajo el concepto de igualdad entre iguales. A ver, si yo le digo, todos los niños van a comportarse de esta manera o van a tener esta atención, y yo te digo, menos ustedes, obviamente eso es un caldo de cultivo casi inmediato para que la paz no prospere. Quinta ley en importancia, pero 11ª, ante los ojos de Hobbes. Resolución confiable de los problemas. A un hombre se le encomienda juzgar entre otros dos, es precepto de ley de naturaleza que proceda con equidad entre ellos. Sin esto, solo lo otro puede determinar las controversias de los hombres. Por tanto, quien es parcial en sus juicios hace cuanto está a su alcance para que los hombres aborrezcan el recurso a jueces y árbitros, y por consiguiente, contra la ley fundamental de la naturaleza. Esto es causa de lo otro. En toda sociedad hay conflictos, así que la quinta ley en importancia y la 11ª en el caso de Thomas Hobbes es que tenemos que buscar una forma de solucionar los conflictos de forma pacífica, y es lo que yo siempre trato de hacer. El concepto de que si no argumentamos nuestras posiciones para llegar a acuerdos y resolverlos, díganme ustedes cuál sería la otra vía para resolver nuestros problemas. Digo, si no es la conversación y si no son los acuerdos voluntarios o incluso a través de un tercero, ¿de qué otra forma podemos resolver un problema? Digo, un conflicto. Ejemplo, el uso de una plaza. O por ejemplo, el límite de la propiedad tuya con respecto a la mía. Si no hay un tercero en quien confiar para que resuelva este conflicto, pues volvemos a la regla o al estado de la naturaleza que previó Thomas Hobbes. Es decir, el todo contra todos. Sexta ley en importancia y 17ª ley ante los ojos de Hobbes. No se puede ser juez y parte. La 17ª, nadie es juez de sí propio o de sí mismo. Este árbitro no puede estar dentro del conflicto, porque en esta hipótesis
pues han matado la posibilidad de que resolvamos esto por vías no violentas. A esto se está refiriendo Thomas Hobbes y es uno de los principios básicos de cualquier Estado de Derecho. Séptima ley, castigo no venganza. La séptima ley es que en las venganzas, es decir, en la devolución del mal por el mal, los hombres no consiguen la magnitud del mal pasado, sino la grandeza del bien venidero. En virtud de ellos, nos es prohibido infligir castigos con cualquier otro designio que sea, el de corregir al ofensor o de servir de guía a los demás. ¿Para qué sirven las penas en el derecho? Esta es una de las preguntas que siempre me hicieron los estudiantes en clase. ¿Por qué quiero que una persona vaya 10 años preso por cometer un delito? O 2 años. O no vaya preso y se le coloque una multa. Bueno, por 2 opciones. Una que yo no comparto es la de corregir al sujeto, en el sentido de que el sujeto va a haber una reivindicación del mismo, una readaptación social, etcétera, etcétera. Yo soy muy, pero muy reacio a creer en eso, pero sí en la segunda, que debe servir de ejemplo. Es decir, si yo cometo un delito y voy preso, y es muy factible que si lo comete otro sujeto también vaya preso, es altamente probable que por temor la gente evite esas conductas. Así que sí, yo creo que uno de los elementos principales de la parte penal del derecho es servir de ejemplo y que ese ejemplo además nos constituya en mantener la paz social. Octava ley en importancia y décima ley ante los ojos de Hobbes. Contra la discriminación. Al iniciarse condiciones de paz, nadie exige reservarse algún derecho que él mismo no se vendría a haber reservado por cualquier otro. En esta ley estamos hablando de un Estado preestatal, es decir, no hay privilegios para nadie ni principios para nadie. Así que una de las definiciones básicas del Estado es que es aquel que tiene el uso legítimo, entre comillas, de la fuerza. En este caso nadie tiene el uso legítimo. Todos podemos usarla. Así que el concepto es que para evitar que haya el uso ilegítimo o el uso legítimo de la fuerza por un acto de injusticia, es simplemente no crear los actos de injusticia. Es el principio inverso o el principio igualitario que ya previó Hobbes. Para que vivamos en paz tenemos que ser tratados como iguales. Novena ley en importancia y octava ley ante los ojos de Hobbes. No al odio. Ningún hombre por medio de actos, palabras, continentes o gestos manifieste odio o desprecio a otro. Ojo con la palabra otro. No se está refiriendo a un conjunto de personas imaginarias, sino a otra persona en concreto, con cómo debemos comportarnos. Es decir, lo que antes se llamaba normas de convivencia y cívica. Antes se veía esto en clase. Hay un venezolano muy famoso que lo escribió, se llama el Manual de Carreño, en el siglo XIX, este manual, que era las normas sociales de etiqueta, cómo comportarnos, cómo evitar ofender a otro. Y ojo, lo que me gusta aquí de Thomas Hobbes es que yo no puedo pretender que voy allá a señalarte a ti y acusarte a ti de cosas y sostener la paz social. Por eso es que de repente en Internet haya miles y millones de troles, porque es difícil realmente que pues haya una contraparte real. Pero si lo que tú dices, la mitad de las cosas que tú escribes y como lo escribes en redes sociales, lo dijeras en público, muy posiblemente pues se haría algo, un lema que se decía mucho en mi ciudad, que lo que no te enseñan en casa, te lo enseñarán otros en la calle. Y cuando decían te lo enseñarán, era pues a través del uso no legítimo de la violencia, sería el concepto. Así que bueno, simplemente evitemos estas condiciones, que estas condiciones deben ser penalizadas. Pero este tipo de rechazo no se está refiriendo a un rechazo colectivo. Todos los hombres son tal, todos los venezolanos son tal, todos los argentinos son tal. No, sino se está refiriendo a personas en concreto. ¿Usted le dijo esto a este sujeto? Sí. Bueno, usted debe de pedir disculpas y si no va a ir sancionado. Ese es el concepto. Por cierto, esa es la base de las leyes de difamación e injuria. E incluso difamación, injuria y calumnia, que son 3 delitos diferentes, pero tal vez cuando saque videos relacionados a filosofía del derecho y al derecho, pues toque de nuevo ese tema. 10ª ley, por lo menos para mí, y la 5ª según Hobbes, el acomodo o la tolerancia limitada. Complacencia, es decir, que cada uno se esfuerce por acomodarse a los demás. Para comprender esta ley podemos considerar que existe en los hombres aptitud para la sociedad, una diversidad de naturaleza que surge de su diversidad de afectos. Algo similar a lo que advertimos en las piedras que se juntan para construir un edificio.
En efecto, del mismo modo que cuando una piedra con su aspereza e irregularidad de forma quita a las otras más espacio del que ella misma ocupa, y que por su dureza resulta difícil hacerla plana, lo cual impide utilizarla en la construcción, es eliminada por los constructores como inaprovechable y perturbadora. Así también un hombre que por su aspereza natural pretendiera retener aquellas cosas que para sí mismos son superfluas y para otros necesarias, y que en la ceguera de sus pasiones no pudiera ser corregido, debe ser abandonado o expulsado de la sociedad como hostil a ella. Y la última ley tiene que ver con la necesidad de acomodarnos y con la necesidad de ser intolerantes o con una tolerancia limitada para aquel que no logre acomodarse en la sociedad. Por ejemplo, ¿qué pasa si hay unas normas en la vecindad y vamos a mirar, no puedes subir el volumen después de las 10 de la noche, no puedes colocar el volumen de tal manera que tus vecinos no puedan dormir? Pero tú lo haces. Se te llama la atención, no pasa nada. A la semana siguiente se te llama la policía y no pasa nada. Si eso es así, si estoy creando estas normas que no me permiten expulsar al sujeto de la sociedad, pues bajo el mismo concepto de la teoría de las ventanas rotas, el próximo mes habrán 3 personas haciéndolo y al otro mes habrán 10 personas haciéndolo. Es decir, la sociedad se vino en picada porque no preví las condiciones en el que se ejecute el que pasaría si la gente no lo cumple. Así, por ejemplo, en este caso sería una eficiencia del Estado que no me da ningún tipo de forma de resolver esto. Digo, no puedes convivir en una colectividad o en un grupo en donde no quieres ajustarte a las normas. Así que hay que buscar mecanismos para esto según la visión de Thomas Hobbes, porque en caso contrario, la sociedad no funcionará. ¿Qué te parecen las normas de Thomas Hobbes? A mí me encantan. Recuerda que nos faltan 2 videos más. Nos falta el del Leviatán y nos falta el de los zombies, los post-apocalípticos y por supuesto Thomas Hobbes y su relación. Es todo por hoy. Antes de despedirme quiero agradecer a mis Patreon que vienen de seguidas. Humberto On, Carlos Fragoso, David Garay, Eva García Franco, JAJL, José Flores, Patricio Dorantes, Javier Aguirre, Alfonso Jornet, Paco Medialdea, Néstor McNaught, Rocío Cori, Joaquín López, Jaime García, Marvin Jarquín, Johan Jiménez, Salvor Gomi, Thomas Dale, Marcos, Alfonso, Leonel Virrojas, Dondo, Pedro SM, Cris, Alex, Lula, Diego Zamudio, Emmanuel Teles, Víctor Caro, Humberto Ávila, Gonzalo Alsina, El Perro de Diógenes, Amado Bermúdez, Norman Saldaña y Jaime Almenares. Muchísimas gracias por apoyar el canal. Igualmente te invito a mis 2 canales secundarios, Capitán Cultura y El Picalibro 2, a mis redes sociales Twitter, Instagram y Facebook. También te quiero invitar a mi blog elpicalibro.com, que he recuperado y que estoy publicando por lo menos 1 o 2 artículos a la semana sobre noticias que no van a pasar para acá para pues los videos, o sobre extractos de los videos, es decir, de los guiones de los videos que no llegaron a verse en el canal y que sin embargo creo que son relevantes y los voy a dejar de aquel lado. Dicho esto, es todo por hoy. Sapere aude, no dejes que los demás piensen por ti y nos vemos pronto. Hasta luego.